Buenos días. En este tutorial vamos a hablar de una serie de efectos avanzados de CSS relativos principalmente a imágenes, ¿vale? La primera es que cualquier elemento se puede redondear sus bordes, ¿de acuerdo? Con la propiedad border radius. Y podemos ver cómo nos queda un elemento con un cierto color de fondo, un elemento con un borde o un elemento con una imagen como fondo. Lo vemos en este tutorial de HTML. Aquí lo que tenemos es un radio de 25 píxeles. Aquí decimos el color de fondo. Podríamos poner otro color de fondo, por ejemplo, barra pale green. ¿Vale? Hemos cambiado el color de fondo. Aquí el borde puede tener un tamaño mayor. Vemos cómo efectivamente hemos controlado el borde. Podemos cambiar el padding y el ancho de los elementos y el alto, pero quiero ver estas propiedades que son las que me interesan. ¿Qué significa 25 píxeles? Pues simplemente los píxeles que hay en esta dirección. Veamos, por ejemplo, qué implica 50 píxeles. Y podemos decir, pues 100 píxeles. Y vemos que esto se va redondeando hasta que llega un punto, si decimos 150 por ejemplo, esto es demasiado, esto no va, 120 píxeles, tampoco, pues se ha quedado ahí en esto. Vamos a volver a reducirlo, 40 píxeles, efectivamente, no podíamos aumentarlo más. Pero bueno, vemos el efecto del radio. Este es el radio que le aplica al borde. Este es el efecto de los 40 píxeles, ¿de acuerdo? Y este es un posible efecto que podemos conseguir. Aquí lo que se ha hecho es poner una imagen de fondo. Bien, el border radius lo podemos especificar para cada esquina. Bien podemos dar 4 valores, en cuyo caso damos. El primero se aplica al tope izquierdo, el segundo al tope derecho, el tercero al borde inferior derecho y el cuarto al borde inferior izquierdo. Recorremos el rectángulo de esta manera. Si damos 3 valores, el primero se aplica al borde izquierdo, el segundo se aplica al tope por la derecha y al bajo por la izquierda, y el tercer valor se aplica al inferior derecho. Dibujamos una Z. Si damos 2 valores, vemos que se aplica cada valor a la diagonal opuesta. Y si damos un solo valor, se le aplica a los 4 por igual. ¿De acuerdo? Y se pueden crear incluso bordes elípticos si especificamos o bien el cociente entre el número de píxeles en el eje X y el eje Y. Por ejemplo, podemos hacerlo ligeramente más redondo si ponemos 25 partido por 15 con respecto a 50 partido por 15, ¿vale? Y lo podemos también dar en porcentaje si damos un 20%, ¿vale? O si damos un 70%, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos modificar completamente el aspecto del elemento que estamos analizando. Aquí, evidentemente, como propiedades, border radius, que es un resumen de las siguientes: top left radius, top right radius, bottom right y bottom left. Es decir, podemos especificar cada uno de los radios por separado, ¿vale? Respecto a las imágenes de borde, es importante tener en cuenta lo siguiente. CSS, la propiedad border image, imagen borde, lo que hace es dividir nuestra imagen en una cuadrícula de 9 elementos, es decir, como un 3 en raya, ¿vale? 1, 2 y 3 elementos, y divide aquí en 3 elementos en vertical. Y ahora, los elementos de la esquina los pone en cada una de las esquinas, como podemos ver, y repite los elementos centrales. Si tenemos una imagen de este estilo, podemos conseguir este efecto en el borde, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos. Esta es la imagen original y aquí cómo la ha replicado. Lo único que hemos dicho es que aquí
Vamos a ver border 30 o border 10, qué diferencia hay. Y ahora vemos que aquí se va modificando de esta manera. ¿Vale? Aquí es 50 round, aquí es un 20%, etcétera. Aquí podemos ver distintos ejemplos de cómo aprovechar esta posibilidad que nos brinda. Respecto a los fondos, aquí podemos utilizar varios trucos. Podemos poner dos imágenes de fondo. Aquí es una flor y un fondo a su vez que es un papel, con lo cual nos aparece una superpuesta sobre la otra. Y aquí hemos puesto como repetición que no se repita la flower, pero sí se repita el papel, la imagen del papel. ¿Vale? El background size nos permite especificar el tamaño de las imágenes de fondo, ¿de acuerdo? De tal manera que yo controlo esta imagen si es más grande, 100 por 80, más pequeña, o no. Es decir, aquí le he reducido el tamaño respecto a la imagen original. Las siguientes opciones son Contain y Cover, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que background size está como Contain y aquí como Cover. El Contain escala la imagen de fondo para que sea tan grande como sea posible, pero su ancho y su alto se ajusten dentro del área que los contenga. La Cover escala la imagen de fondo para que el área que lo contiene cubra completamente la imagen de fondo. Vamos a verlo en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene 4 imágenes, esta es la original, aquí no hemos definido un tamaño de fondo, ¿de acuerdo? Con lo cual, al no haberlo definido en div3 y tener 120 por 150, nos queda así, esto era 224 por 162, ¿vale? Nos queda cortada porque la imagen es más grande que lo que nos cabe en el cuadrado. En div2, lo que se ha hecho en div2 es que la propiedad background size se ha puesto cover y aquí se ha puesto a contain. Vemos que en contain lo ajusta, pero no, es decir, mantiene las proporciones, por lo tanto le sobra un poco en vertical. Sin embargo, con cover la ajusta totalmente al área en la que se tiene que representar. Y si tenemos varias imágenes, pues se puede aplicar para cada una de las imágenes por separado. ¿De acuerdo? Por una serie de comas. Aquí vemos otro ejemplo donde se ha puesto al HTML, se le ha puesto como fondo una imagen, ¿de acuerdo? En este caso que está de internet, y el background size cover, con lo cual cubre completamente todo el HTML. Todo el HTML. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a entrar ahora en estas propiedades que son interesantes, pero quiero ir a otras más prácticas. El dar estilo a las imágenes, por ejemplo, utilizando la propiedad border radius que ya hemos visto, pues aquí le aplicamos 8 píxeles o le aplicamos 50%, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto antes, estos 8 píxeles se pueden convertir en 30 píxeles y la imagen nos cambia completamente. Si lo ponemos en porcentaje, aquí tenemos un 50% y aquí tenemos un 20%. Igualmente cambia el aspecto. Podemos utilizar el borde para crear un pequeño icono de la imagen, ¿vale? O sea, una imagen en chiquitito. Aquí border radius 4 píxeles, solid pale green debería funcionar. No lo ha cogido porque este es solid black.
border radius, perdón, 4 píxeles el radio, y aquí podemos poner en el borde. Y ahí vemos el borde, como efectivamente está en pale green, o está en blue, y ahora lo vemos en azul, ¿de acuerdo? Y este es un padding de 5 píxeles, ¿de acuerdo? Podíamos haberle puesto otra propiedad para que esto tuviera un color, pero vamos a no complicarnos más. Bien, y podemos utilizar una imagen que ya lo hemos visto en el tutorial anterior como link. Es decir, nosotros hemos presentado la imagen aquí con la propiedad, con la etiqueta IMG y diciendo cuál es nuestra fuente, nuestra imagen, que es paris.jpg, y lo presenta como un pequeño icono a mostrar ahí, ¿de acuerdo? Pero si lo ponemos aquí, una A que hace referencia a esta imagen, resulta que cuando pinchemos en ella se comportará como un enlace y nos llevará a la imagen correcta, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí hay dos efectos, el que se vea la imagen y el que nos lleve a la misma. También podemos jugar con imágenes responsivas para que se ajusten al tamaño de la ventana, ¿de acuerdo? Si ponemos aquí que el ancho máximo sea el 100% y la altura sea automática, entonces cuando esto lo hacemos más pequeño, ¿vale? En función del ancho va presentando la imagen. Si ajustamos el ancho, se va reduciendo. Para centrar una imagen, tenemos que ponerle un margen por la izquierda y un margen por la derecha. Vamos a comentar estas dos líneas. Y hacer un run y nos ha puesto la imagen ahí. Si ahora ponemos un margen por la izquierda automático, pone el margen por la izquierda. Pero si también lo ponemos por la derecha, ahora la imagen nos debería quedar centrada. Que no se había quitado el comentario de aquí. Ahora nos queda centrada. Además es importante poner la propiedad display block. Si no lo ponemos, puede que no consigamos el efecto que queremos, ¿vale? Si ahora queremos poner, aquí tenemos el margen izquierdo y el margen derecho, los tenemos automáticos, pero no nos los centra. Basta que lo mostremos como un bloque para que estas mismas propiedades tengan el efecto que queríamos. Podemos hacer imágenes tipo postal de este estilo, ¿de acuerdo? Que se ve como si fuera una postal, y aquí lo que se ha hecho es crear una sombra alrededor de la caja, ¿de acuerdo? Un color de fondo blanco, podríamos modificarlo ligeramente, por ejemplo. Ahora lo tenemos en un color azul, más acorde con el mar, ¿de acuerdo? Y aquí se ve ese mismo color para el Polaroid, y para el div container, vamos a ver clase Polaroid, y aquí tiene div class container, que es esta parte de aquí, donde está el texto, ¿vale? Y en el div Polaroid aquí se presenta la imagen. Y aquí se le ha puesto una sombra a la caja que podemos ver por aquí debajo. Bien, y esa sombra pues tiene una serie de parámetros que los podemos ver aquí, ¿vale? Otra opción es que la imagen sea más transparente o más opaca. Si ponemos una opacidad de 0.2, la imagen se ve así, una opacidad de 0.5 se ve un poco más, y con una opacidad 1 se ve perfectamente. Con esto ya jugamos en el tutorial anterior sobre galería de imágenes. También podemos poner texto en una imagen, y podemos querer poner texto a la izquierda, y para eso ponemos que la posición sea absoluta, la distancia desde el top y desde la izquierda, y el tamaño de la letra, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ponemos la clase top left que nos dice dónde se va a ajustar esto. Aunque esto tiene
el inconveniente de que no hemos visto las propiedades de posicionamiento, ¿de acuerdo? Otra propiedad que sí les puede ser de mucho interés es los filtros. Aquí se ha creado, bueno, lo de WebKit es por aquellos navegadores que necesitan esta expresión, como el Firefox, por ejemplo, pero aquí lo que estamos teniendo es un filtro de blur, de difuminado, de 4 píxeles. O sea, esta es la imagen original, aquí le aplicamos un difuminado con una máscara de 4 píxeles, aquí le aumentamos el brillo un 250%, con lo cual se quema, aquí aumentamos el contraste un 180%, aquí la convertimos en escala de grises, aquí hacemos una rotación del color, aquí lo invertimos, lo hacemos más opaco a un 50%, saturamos los colores, aplicamos un color sepia o por último hacemos una sombra, un shadow, ¿vale? Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, que cuando hacemos un hover, esta es la propiedad hover que hemos visto otras veces, nos aparezca un texto o que se haga un refundido entre el texto y la imagen o que se abra en una cortina. Podemos verlo, aquí tenemos las propiedades, ¿de acuerdo? Y donde tenemos el overlay y aquí tenemos la propiedad hover que hace que la opacidad sea 1. Y cuando la opacidad sea 1 no se ve. O sea, se ve, perdón, container, hover overlay y ¿dónde está container? Class text overlay. Aquí tenemos el overlay, entonces pasaría a verse el hello world, ¿de acuerdo? Y bueno, los demás ejemplos los podemos explorar aquí, ¿de acuerdo? Y otra cuestión importante es el ajuste de objetos, ¿vale? El object fit. Ya lo vimos un poco antes, pero en todo caso vamos a verlo. Esto es una imagen de 400 por 300 píxeles y si queremos que quepa en un rango de 200 por 400 se va a deformar. Vemos aquí como esta esquina se estrecha y queda deformadas completamente las dimensiones del edificio. Sin embargo, si ponemos el Object Fit Cover, lo que hace es cortar la imagen. No estamos viendo la esquina para que no la deforme. Corta la imagen para que se siga viendo bien. Y si ahora aquí pusiéramos, por ejemplo, 200 por 400, aquí ponemos 200 por 200, vemos que se ha ampliado más. Y si ponemos un 100 por 200, perdón, 200 por 100, vemos como ahora se ve la imagen completa, ¿vale? Y creo que estas son las propiedades más interesantes que pueden utilizar de momento para aplicarla a la página web que están desarrollando.